Hola y bienvenidos a este episodio desde el sofá. El día de hoy, este sofá va a tratar sobre la maternidad. He invitado a dos grandes amigas mías, Wendy y Juliana. Cada una de ellas va a hablar desde su experiencia y en este espacio pues es una conversación franca y honesta sobre las cosas que a veces callamos. Entonces, Wendy, ¿cómo estás? Gracias, Joey, por haberme invitado. Con todo gusto estoy aquí y espero que todos mis consejos, opiniones o apreciaciones pues sirva a otras mamás. Julia. Bueno, pues estoy aquí súper a la expectativa de compartir un poco y también de hablar, como siempre lo hacemos sobre estos temas. Creo que vamos aprendiendo cada día, no es algo que se sabe y cada día prueba y error y ahí vamos tratando de formar a los niños. Sí. Bueno, nadie nace con ese manual, ¿no? Y todo el mundo quisiera que los huevos nacieran con ese manual, pero no necesariamente es algo que se da. Pero antes de eso yo quisiera saber, y bueno, aquí empiezo contigo, Yura, ¿qué es lo que te hizo ser mamá? O sea, ¿siempre quisiste desde niña? ¿Fue parte de tu sueño? ¿Fue parte de lo que te imaginaste para ti? Uf, no sé. Está bien. O sea, no es como que era mi sueño ser mamá, jugaba con muñecas, Barbies, tenía bebés de muñecos, sí, pero no era así como, oh, mi sueño es ser mamá, pero creo que una cosa lleva a la otra, la verdad, ya estábamos, bueno, yo cuando estaba casada ya tenía unos 3 años y medio más o menos de matrimonio, fue como, bueno, veamos a ver qué pasa, pero es la típica, ¿no? Que uno siempre dice, sí, estaba tomando anticonceptivos, me iba a demorar un año, 2 semanas. Entonces, bueno, fue súper lindo, súper deseado y todo el embarazo así viviéndolo ultra intensamente, súper chévere, la verdad. Y ya pues cuando nació mi hijo, no, nada viene con, como dicen, con manual, ¿no? Entonces fue todo un sub y baja de emociones, pero pues ahí empezamos la aventura. Y Wendy, para ti, ¿cómo fue? ¿Tú siempre te imaginaste con hijos, una familia grande? ¿Cómo fue un poco la cosa? A ver, te cuento, no, yo me casé y me quedé embarazada enseguida, a los 6 meses. Ya. Entonces fue chistoso porque como anécdota yo le decía a mi marido cuando me enteré que estaba embarazada, decía, no cuentes a nadie, por favor no digas a nadie. O sea, parecía que no estuviera ni casada ni me hubiera quedado embarazada cuando tenía que quedarme embarazada. Para mí fue maravilloso, fue una sorpresa, no fue algo esperado. En ninguno de mis dos casos yo tengo 2 hijos, pero fue maravilloso. Yo vengo de una familia súper tradicional, donde siempre hubo mucha unión, mucho amor. Un gran ejemplo, mi madre, que ahora ya no está conmigo, y cuando me tocó. Yo di una bienvenida a mi hijo, amo con todo el alma a mis hijos, creo que es la mejor experiencia que una persona puede vivir. Y en ese proceso quiero, antes de continuar, reflexionar un poco sobre el embarazo, ¿no? Porque no necesariamente te cuentan todo de lo que te va a pasar o lo que va a pasar con tu cuerpo o lo que después te toca dormir de cierta manera o si no, no puedes dormir. Entonces, ¿cuál fue un poco esas sorpresas que tú tuviste durante tu embarazo, Wendy? Bueno, en mi caso era chistoso porque yo no sabía que estaba embarazada, pero cuando me dijeron estás embarazada, inmediatamente me salía la barriga. O sea, no era una cosa chiquita, sino 2 meses y yo ya tenía barriga. Era como psicológico. Yeah. A mí nunca me pasó, por ejemplo, este tema de tener antojos. Para mí eso es un mito. Más bien el que tenía antojos era Robert, mi esposo. Entonces era así como, ¿qué te pasa? A mí me fue muy bien en mi primer embarazo. Tuve cesárea. Lo de la cesárea sí fue tenaz porque primero es un contra, ¿no? Siempre te dicen que no, que tiene que ser parto natural. Yo no pude, fue cesárea. La recuperación de la cesárea es fuerte porque es una operación fuerte. Sí. Y eso como que te rompe los primeros días en que tú eres mamá, ¿no? Porque tienes dolor, te cuesta pararte y tienes que estar con el bebé y tienes que atenderle y claro, te cambia la vida completamente porque tú estás acostumbrado a dormir, tienes acostumbrada a tu vida y de repente cada 3 horas una persona depende de ti. Tienes una vida en tus manos. Y creo que eso es un reto súper grande porque ya no eres tú. Ahora vives para alguien más. ¿Y en tu caso, hubo sorpresas en el embarazo o todo ya sabías porque todo el mundo ya te había adelantado? ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, yo hice todos los cursos, todos. Hice el yoga, hice el de respirar, el de ni sé qué, la pelota para el parto normal, todo. Yo no tuve tampoco antojos, tampoco tuve estos estragos terribles que les da al principio. O sea, al principio solo tenía mucho sueño, pero de ahí todo súper bien. Lo que sí, comí por 2, 3, 4, 5. Entonces era enormísima en mi embarazo y al final me dio preeclampsia. Y tenía que monitorearme la presión.
mi hijo nació como 3 semanas antes. Entonces, un día así, solo me tomé la presión y la doctora me dijo, uy, está demasiado alta, tienes que venir ahorita para monitorearte. Y de ahí me dijo, no, esto era 8 de la mañana. Y yo estaba yéndome a trabajar. Entonces me dijo, no, ven ahorita, ni sé qué. Y de ahí me dijo, a las 12 tenemos que operarte. Y yo, ok. Entonces estábamos como entre nervioso y ya. Y pues pasó. Yo, al contrario de Wendy, la cesárea sí fue como, o sea, también fue cesárea, obviamente. Pero además fue cesárea porque me dijo mi doctora, te puedo inducir y veamos si logramos el parto normal. Pero a mí me cogió un miedo. Yo dije, yo no voy a poder con este dolor terrible. Dije, mejor no, ya, mejor no, mejor vamos a los seguros y además es un poco peligroso, no nos arriesguemos. Pero era mi miedo a sentir ese dolor, ¿no? Porque yo súper preparada, que el yoga, todo, nada. Fue como, mejor no. Entonces de ahí ya tuve la cesárea y yo me paré esa tarde, le marcaba a mi hijo, yo no sentía ningún dolor, nada. Y era como, siento yo, hasta ahora me acuerdo, sentía así como una emoción tan grande. Era como que le veía en la cunita y sentía así como una felicidad tan, o sea, me invadía el cuerpo, o sea, era una cosa así, yo sentía como caliente por adentro, incluso de tan emocionada que estaba, y era como que no tenía ganas de dormir, solo quería como verle y me sentía así como maravillada, y eso yo creo que me ayudó un montón. Pero después, o sea, ya al momento siguiente, no, que la lactancia, que ni sé qué, o sea, yo sí tuve así como unos 2 meses de volverme loca, sí, psicópata, porque era como, no, solo tiene que la lactancia materna, y entonces ya le dieron fórmula en el hospital porque uno no sale rápido de recuperación, y entonces después cómo, es todo un reto y todo una cosa. Entonces todo eso yo creo que sí es algo que no estás preparada, así que no dices, ya va, viene el lacta y es hermoso, no. Y bueno, en tu caso, por ejemplo, hay estas presiones, no sé si tú diste de lactar o no, pero hay estas presiones para que las mujeres tengan un parto natural, porque si no, no eres básicamente, o no eres valiente, o no eres lo que sea. Y también en la lactancia. ¿Qué tipo de prejuicios crees que pesa sobre las mujeres en ese sentido? ¿Tú viviste eso? ¿Te cayó algo de eso? Sí, para mí fue súper fuerte porque yo no di de lactar, lo tengo que decir. Es algo que siempre va a estar en mí. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, no te sientes totalmente madre, dices que mala mujer, no se preparó, que mala madre, porque lactar es lo máximo. Yo no digo que no, obviamente, pero en mi caso fue súper fuerte, porque cuando yo di a luz, me dio una alergia, una reacción al yodo que me hicieron en la cesárea, estaba hinchada, me picaba todo, me sentía súper incómoda, las visitas que tú dices, que sí, o sea, es todo el cariño que tienen, pero no es el momento, o sea, estás adolorido, acabas de tener a tu bebé, lo que quieres es un poco de intimidad, ¿no? Está todo el mundo metido ahí en tu cuarto, las enfermeras entran y es dele de lactar, y dele de lactar, y yo al menos soy súper púdica, entonces para mí era como, no puedo en este momento dar de lactar, hay gente alrededor mío súper incómodo. Y claro, viene la suegra y te dice, pero tienes que dar de lactar, pero es que tienes que dar de lactar. Viene todo el mundo y dice, es que el niño tiene que lactar porque la leche. Entonces fue terrible, yo empecé a tener un estrés tenaz, aparte de lo que te decía, o sea, hermoso, viene una vida nueva, es tu responsabilidad nueva, es un deber que tú tienes con este ser que traes al mundo. Y el tema de lactar. Entonces, claro, fui a mi casa y seguía llegando gente y, ¿estás dando de lactar? Pero sácate y dale de lactar. Y fue terrible, llegué a un nivel de estrés tan fuerte que el pediatra me dijo, ¿sabes qué? Se acabó. No va más, cortamos el tema de la lactancia, tú no estás preparada para esto, el niño está estresado, tú estás estresada, vamos con fórmula. Para mí fue como un fracaso, porque dices, miércoles, no lo hice, no pude. Hasta el día de hoy, 22 años más tarde, digo, tal vez podía haberlo intentado más, porque todo este tema de la televisión y los consejos y lo que te dicen y los rumores, tenaz, pero en mi caso no lo pude hacer, y eso no quiere decir que yo no haya amado a mi hijo, que no haya tenido una conexión con mi hijo, porque dice que si no das de lactar no es esa conexión madre-hijo, no, a mí me estaba destrozando la conexión. Entonces, creo que ese prejuicio es fuerte porque la sociedad te empuja a, pero tú tienes que pararte y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mí y para mi hijo? Y me pasó. Y en tu caso, Julia, ¿cuál fue el rol de tu esposo durante este proceso? ¿Cómo te acompañó? ¿Cómo sentiste que te acompañaba? ¿Crees que fue equitativo? ¿Se levantó el mismo número de veces a cambiar pañales? No sé, a ver, cuéntame un poco de eso. O sea, creo que yo tengo así como, tiendo a tener el control. Entonces, al principio teníamos este tema de que tenía que tomar un poquito de fórmula porque ya tomó y nos explicaban, ¿no? O sea, como
fisiológicamente el tema de la leche materna es mucho más ligera que la fórmula, ni sé qué, entonces necesitan sí este complemento hasta lograr equiparar y que tu producción de leche sea igual. Bueno, fue igual que dice Wendy, un martirio, pero yo estaba ahí como súper, voy a dar de lactar, y al mes ya era lactancia materna exclusiva hasta casi los 2 años. Yeah. Entonces, para mí sí fue muy lindo, o sea, a mí me resolvía la vida también como dar de lactar, no tenía tanto esto de que, ay, qué vergüenza. O sea, para mí era lo más natural en cualquier lugar. Testigo, era como ¡zas! Entonces, perfecto. Pero sí, eso sí, yo creo que sí. Al principio, por ejemplo, sí se levantaba mi esposo así a darle el biberón de fórmula, pero después en verdad yo ya no veía el punto, ¿no? A que me esté viendo mientras le doy de lactar. Yo decía, o sea, no es tan necesario. Pero después sí, o sea, se encargaba de muchas cosas como bañarle al bebé, estar y todo, pero igual yo era así como una mamá que estaba ahí todo el tiempo encima, entonces yo creo que si tuviera un do-over sí podría hacer como algunas cosas, como ceder un poco, pero en ese momento yo era así como nadie le vea, nadie le respire, solo yo, entonces creo que eso sí es un error del que se parte y después sí es más complejo como ir cambiando separación. La dinámica, ¿no? Y obviamente tu niño es más pequeño, pero en tu caso ya tus niños son adultos, son grandes, ¿no? Pero en ese segundo proceso de embarazo, ¿cuál fue la diferencia? ¿Y cuál fue la presencia de tu marido durante todo este proceso? Robert siempre estuvo presente. Yeah. Durante mi embarazo de mi segunda hija, bueno, no, él ya no estaba tanto porque tenía que trabajar en las noches, se puso un bar. Entonces yo afronté ese embarazo como sola, pero tenía mi otro bebé que estaba súper ilusionado. ¿Qué diferencia de edad tienen, perdón? 2 años. Ya. Entonces mi hijo grande lo que hacía era me ponía crema en la barriga, yo me ponía esto para la música en la barriga, dormía conmigo. Cuando di a luz fue diferente, yo ni siquiera me di cuenta, ya había estado en labor de parto y estaba paseando, caminando, y le llamé al doctor porque ya no sentía que se movía. Y le dijo, oiga, no se está moviendo. Y me dijo, tienes que entrar ya al hospital. Entonces ya había estado en labor de parto. Cesárea, porque ya cuando tienes una, por seguridad, tienes que tener otra cesárea. Pero fue maravilloso. O sea, yo te puedo decir que siento que mi maternidad me dio vida. Para mí fue lo máximo. Yo tener hijos es lo más grande que Dios me ha podido dar. Y Robert siempre estuvo ahí. Siempre estuvo, me acompañó, cambiaba pañales, les bañaba, me ayudaba. Siempre hemos estado juntos en este camino de ser padres, ¿no? Con sus pros y sus contras, con sus alegrías y dolores, hemos estado y nos hemos mantenido juntos. Bueno. Ahí sí me gustaría hablar un poco del tema ayudar. A veces utilizamos esto mucho en la sociedad y decimos, es que mi marido me ayuda. No, señores, su marido forma parte de la familia, es parte del rol y función que debe desempeñar. No es que ayuda, no es que colabora, también hizo el guagua, ¿no? Entonces eso es parte de lo que conversamos. Pero en tu caso, Juliana, de 0 a 3 años, ¿estuviste en casa o estuvo en casa, estuvo en guardería? ¿Cuál fue ese proceso y qué te sorprendió de esos primeros años antes de entrar, digamos, ya al colegio formalmente o a la escuela formalmente? A ver, cuando era súper bebé, mi hijo era como que... a mí siempre me gusta estar así como en ambientes sociables y cuando ya pasé esta etapa de que no salía del cuarto... decidí ponerle en estos lugares de estimulación. Tanto así, pagué un pase súper que podía ir todos los días por poco. Entonces, a los 4 meses el pediatra me dijo, uy, está sobreestimulado porque yo iba todos los días, todas las horas que podía para conversar con otras. ¿Tu hijo estaba sobreestimulado o tú estabas sobreestimulado? Mi hijo. O los dos, tal vez. Pero, no. Entonces... yo iba y era lindo porque primero hacías un montón de actividades con el guagua, todo, pero también estabas en contacto con otras mamás que estaban viviendo lo mismo que tú, entonces era chévere, yo me encantaba ir, compartir y todo en estos espacios. Después ya obviamente bajamos la frecuencia con el consejo del pediatra, pero siempre yo trabajaba en una institución del Estado, pero tenía, bueno, las horas de lactancia, entonces en la tarde yo siempre estaba con él, entonces buscábamos que el yoga, que el para niños, para bebés, mamá bebé, que es hermoso, súper recomendado hacer yoga y mamá bebé cuando son chiquitos, porque es lo más lindo, o sea, tú haces como ciertas cosas, pero está también ahí el bebé, súper chévere, y hacía todas estas cosas, siempre buscaba estos espacios, y yo creo que esa es una gran suerte que yo tuve, tener disponibilidad de tiempo, por lo menos en las tardes yo podía compartir muchísimo con mi hijo cuando él era bebé
y siempre haciendo diferentes actividades. O sea, yo como soy hija única y mi hijo no tiene hermanos, en ese momento no sabíamos si iba a ser así. Pero igual siempre buscando como que nexos con otros niños, que comparta con niños o bebés de su edad. Siempre para mí eso fue súper importante. Tiene sus primitos de su Te hago un misma edad. paréntesis ahí porque me parece interesante esto. ¿Has sentido presión por tener un segundo socialmente? Sí, todos los días hasta ahora. Mi hijo tiene ya 8 años y hasta ahora me preguntan, y bueno, ¿y la nena? ¿Y cuándo viene el segundo? Y yo, no, solo está ahí. Estamos bien ahí. Y es como que tener que justificar una decisión que ya tomamos como familia es como, ¿y por qué? Porque sí, porque así está bien. O sea, ya me cansé de explicar o de buscarle la quinta pata al gato. O sea, hay familias que les funciona tener 5 hijos, 4 hijos. A nosotros nos funciona 1 y pues estamos bien y felices. Y sí. ¿Cuál fue tu experiencia de esos 0 a 3 años? Entonces ya con los dos, porque tenías básicamente un niño de 1 año y medio y luego un bebé. Entonces esos 0 a 3 años tuviste compañía. ¿Quiénes formaron parte de esa villa que dijo Juliana para apoyarte? Porque son 2 niños que dependen completamente, ¿no? Sí, bueno, en mi caso yo apenas di a luz a los 3 meses, me llamaron a una muy buena oportunidad laboral, me tocó irme a trabajar. Entonces mi primer hijo se quedó con mi mamá. Mi mamá siempre fue mi clan. Mi papá siempre estuvo ahí. Entonces me tocó ir a trabajar. La separación de eso, sabiendo que tienes un bebé tan chiquito, fue terrible. Yo creo que iba llorando por las paredes de la universidad y lo único que quería era ir a mi casa, pero te vas acostumbrando porque la vida es así. Ahora papá y mamá trabajan en la mayoría de los casos. No es un rol de mamá se queda en casa como era antes, ¿no? Mamá trabaja. Entonces se quedó ahí. En el caso de mi segunda hija igual, yo seguía trabajando en la misma universidad. Y ellos se compenetraron mucho, o sea, se volvieron hermanos inseparables, mejores amigos, compañeros, y siempre tuve yo este clan, como lo llama Juliana, o sea, el tener con quién contar es primordial, porque estás dejando a alguien a cargo de tus responsabilidades, y ahí es cuando también en esta sociedad los abuelos vuelven nuevamente a jugar un rol, ¿no? Se convierten en segundos padres, y yo digo, ¿qué mejor padre y madre que los que fueron tuyos? Entonces, para ti fue una experiencia positiva, porque yo, he atendido padres donde los abuelos están para mimar, ¿no? Los tíos, los abuelos y todas las cosas, y no necesariamente tienen el mismo rumbo en relación a la crianza. Totalmente. Entonces, pero también si uno depende de ellos, no es que puede poner muchas condiciones. Entonces, ¿cuál es un poco la relación de justamente los abuelos en casa? Ayudan, a veces estorban, ponen reglas que no necesariamente van con ustedes o se ponen de acuerdo primero? Yo creo que, por ejemplo, los abuelos, o sea, nos han ayudado un montón. Hemos tenido algunos desacuerdos, principalmente en el estilo de crianza. Ya. Específicamente. Dame un ejemplo. Por ejemplo, a veces alguna pataleta o alguna malcriadez. Bueno, que está malcriado. Entonces, hace alguna cosa mal. Entonces, por ejemplo, mi papi me dice, no, es que yo ya le hubiera dado una nalgada, pero es que ustedes no le han dado nalgadas, por eso es así. Entonces, justo ayer o hoy de mañana yo leía y decía, somos la primera generación que estamos educando desde el respeto y desde escuchar las necesidades de los niños. Y a veces eso, por ejemplo, no es tan compatible con cómo veían las cosas nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores o cuñados o quien sea. Entonces sí es complicado también hacerles entender que tú estás criando desde otra forma de educar y que no necesariamente la nalgada es... Obviamente el niño deja de estar malcriado ese rato porque se asusta, le das un golpe, pero en verdad no estás solucionando el tema, no estás yendo más allá porque se portó así o cosas así, y es lo que ahora estamos empezando a pensar. Cuando yo era niña hacía algo, me ponía malcriada, me daban un nalgazo y punto. ¿Por qué me puse así? Era lo menos importante, el tema era que esté educada. Entonces eso yo creo que es algo que sí como que hemos confrontado, pero como dice Wendy, o sea, la ayuda, por ejemplo, de mis papis, no, es increíble. Y yo creo que siempre, o sea, a veces sí, estos comentarios no caen bien, ¿no? Yo misma con mi papi así como, ay, no me digas o cosas así. Pero también sé que lo hacen con mucho cariño, o sea, sé que quieren verle bien a mi hijo, o sea, no es como que, pégale porque queremos que esté ahí hecho pedazos, sino porque quieren verle bien, quieren verle tranquilo, etcétera, pero
ahora son nuevas formas, digamos, de tratar estas cosas y es poco a poco como ellos tienen que ir entendiendo. Pero sí, o sea, a mí me parece que es algo natural, o sea, ningún humano piensa igual que otro. Entonces tenemos cosas como, ay, venga, salúdeme, deme beso, deme abrazo, deme otro beso, y hay niños que no les gusta. Mi hijo, por ejemplo, es súper renuente a dar abrazos y besos. O sea, nos da a mí, al papá, y si le da un abrazo o un beso a alguien más es porque realmente le nace. Pero muchas veces abuelitos, abuelitas, como que sí se resienten, como que ¿por qué no me abrazo? ¿Por qué no me da besos? Y ahora todo esto mucho va de la mano al respeto del cuerpo de los niños. Entonces, por ejemplo, eso hemos tenido que hablar y explicar. Que les salude con un high five, o que les dé la mano, o que les diga hola, no significa que no les quiere o que está mal educado, porque les está saludando, pero es diferente. O sea, él va a darles un abrazo o va a darles un beso cuando él sienta que quiere, pero no les vamos a obligar. Entonces, eso, por ejemplo, también choca un poco, pero... Es novedoso, ¿no? Y en eso sí quiero aclarar. Lamentablemente, o bueno, es circunstancia de la vida, siempre nos han dicho que el niño tiene que acercarse al adulto y que el adulto es la autoridad, y cuidado, contradice la autoridad, ¿no? Eso es peligroso en sí mismo. También hay esta cuestión latina, muy latina, del hecho que tienes que dar un beso o tienes que dar un abrazo. Entonces, a veces cuando obligamos a los niños a hacer eso, y los niños tienen un sexto sentido en muchas cosas, y no se sienten cómodos con alguien, es por algo. Y poco a poco se va a ir desarrollando esa forma de querer saludar. No digo que no digan buenos días o que nos saluden dando la mano, pero definitivamente obligar a un niño a saludar de cierta manera es exponerlos a situaciones donde pueden terminar siendo vulnerables. Entonces ya quiero pasar, digamos, ahora a la etapa escolar. Digamos, ya llegamos a las escuelas, a los colegios. Un poco, ¿cuál fue la expectativa que ustedes tenían? ¿Qué tan difícil fue dejarlos ir hacia ese espacio, o que ya vayan siendo más grandes, ¿no? Porque son más autónomos, empiezan a tomar decisiones también. Entonces, no sé, Wendy, en tu caso particular, ¿cómo fue esa transición y la expectativa versus la realidad? Porque obviamente también tus hijos, entre ellos, tienen una dinámica, en casa se comportan de una manera, con 20 otros muchachos tienen otra dinámica. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, yo trabajaba, como te comentaba, en una universidad, y empezaba a ver cómo llegaban los chicos a la universidad y no me gustaba lo que estaba pasando. Habían muchas cosas, cambios generacionales fuertes, y eso que no era yo tan grande con relación a mis alumnos de universidad. Pero yo decidí cambiarme a trabajar en un colegio. Entonces dije, a ver, esta es mi oportunidad para poder acompañar a mis hijos en su educación. Yo también súper controladora. Y entonces ni creí, se me abrió el espacio y dije, van a donde yo estoy y voy a ver cómo están educando a los chicos y por qué están llegando como están llegando a las universidades. Entonces fue una vida muy cercana en su aspecto escolar y en mi aspecto laboral. Entonces yo veía, ¿no? Siempre chequeando cómo están, que todo esté bien. Claro, ¿qué cambio hubo? Que mi primer hijo siempre fue muy maduro. Por el hecho de criarse con abuelos, eso también te lleva a pensar como grande, con un léxico súper alto. Y claro, me di cuenta de que mi primer hijo se sentía responsable de mi segunda hija. Y fue un choque porque fue como, siempre le cuidaba, estaba pendiente, le iba a ver que esté bien. La una estaba en guardería, el otro estaba en prekinder. Y ¿dónde está mi ñaña? ¿Y cómo está? Y quiero verle cómo le va. Entonces dices, le lancé una responsabilidad que no le competía. Yo sí creo que tuve apoyo. Para mí fue fuerte la mezcla de laboral con el tema de vida, porque yo lo decidí así. Pero yo tuve apoyo, yo creo que ellos crecieron bien. Me impactó que mi primer hijo, a él le adelantaron. Entonces no fue con el grupo que tenía que haber ido de acuerdo a su edad, sino que le subieron un año, y esto siempre le pasó en su vida. Considero que tiene capacidades altas. Yo decidí nunca hacer un test y darle una vida normal. Siempre mi hijo despuntaba, siempre era, adelantémosle que haga la primera comunión en 1 año y no en 2, porque le hicimos preguntas y sabe todo. Yo nunca le había preparado para eso. Entonces es como, le adelantaron, y eso ya en lo que es primaria empezó a afectar la parte social. Yo he vivido, hay papás que dicen, no, yo quiero que vaya 1 año más, que le suban. Y yo digo, no. Pensión. Me ahorro 1 año de pensión. Yo digo, no tienes idea de todo lo que te ahorrarías emocionalmente. Porque no están al mismo nivel, ni de pensamiento, ni de intereses. Mi hijo todavía dormía con su peluche abrazado y los otros querían ir a fiestas. Él no quería, era más chiquito. Entonces eso. Y con la segunda hija, pues no. Ella, en cambio, la más grande del grupo, líder.
siempre influía en los demás, hacía lo que quería. Entonces, cuando tienes 2 hijos es tenaz porque al primero le exprimes al máximo, le exiges al máximo, siempre estás atrás, y al otro dices como, ya, o sea... Vaya nomás. Vaya, camine, suenes en la nariz, ya le tomas menos fotos. Del uno tienes 10 álbums y del otro tienes 1. Y ya, o sea, así es la vida. Y para mí sí, la etapa escolar fue linda, pero al primero le costó. Okay. Y en tu caso, separarte fue un alivio, fue ya se va, me dejan unas horas para mí, o sea, porque... A ver, mi hijo fue a la guardería desde que tenía 1 año, 10 meses. Yeah. Y yo veía que para él era increíble, o sea, relacionarse, hacer un montón de cosas, relacionarse con otros niños. Fue triste, lloré, pero a la vez también fue emocionante. Entonces, él estaba en su guardería, hasta el mediodía era súper feliz. Después ya entrar al colegio, otro paso. La verdad es que, bueno, yo trabajo y he trabajado siempre desde que nació mi hijo, entonces sí... No es como unas horas para mí, porque a la final el tiempo que está en el colegio o en la guardería, igual yo estoy trabajando y haciendo cosas, pero sí es un cambio como cada año. O sea, yo he visto como que cada año cómo va creciendo, cómo va avanzando. En la etapa escolar, a mí, o sea, preescolar, me cogió en plena pandemia, fue horrible, eso sí es como el trauma de mi etapa escolar, fue súper difícil manejar en la pandemia a un niño de prekinder, fue horrible. Yo en un punto ya dije, no me importa, o sea, no voy a pelear con esto, porque era como yo, sargento, y en eso sí, o sea, sí me sentí un poquito... Mi hijo estaba en un colegio, ahora está en otro. Uh-huh. Después de la pandemia, pero sí me sentí un poco sola, o sea, un poco sola en el tema de, sí, señora, que imprima esto y que haga, y entonces yo gritándole como sargento, y yo un rato ya me reuní con la psicóloga del colegio en ese entonces, dije, yo estoy arruinando mi relación con mi hijo. ¿Crees que la fragmentó, por ejemplo? Sí, o sea, yo creo que ahorita ya está como recuperada, sí, pero en ese momento fue horrible, porque yo le gritaba, quédate quieto, no estás prestando atención, la profe dice que no estás viendo. Entonces eso sí fue un trauma, fue terrible. Pero bueno, siguiente año ya volvieron a las clases, gracias a Dios, en un nuevo colegio, y fue una cosa impresionante ver cómo los niños se desarrollan en la escuela. O sea, uno tal vez les quisiera tener muchísimo tiempo en la casa y que no se vaya, no está listo, o yo no estoy lista, pero en el colegio con sus pares, cómo se desarrollan, lenguaje, los temas sociales, incluso volviendo de la pandemia, sí era complicado, ¿no? Sí. Porque había niños que habían tenido contacto con otros niños, sí, y niños que no. Entonces era como todo así, una selva, básicamente cuando volvieron los niños de la pandemia, todos adaptándose un poquito, unos se habían mantenido en el sistema educativo, otros no. Uh-huh. Entonces era todo un reto, y finalmente este año yo creo que ya es como el año más normal, digámoslo así, pero también ya mi hijo tiene 8 años. Y él ya también está creciendo. Entonces este año, por ejemplo, en la mañana, los primeros días, yo, ay, chao, mi amor, me vestía, le dejaba en la puerta del bus, y él como que así, todo así, hasta que un día, o sea, me di cuenta que le incomodaba, y un día le dije, ¿quieres que te deje en la puerta del bus o prefieres que nos despidamos en la casa y te dejo en la puerta de la casa y tú vas solito al bus? Y me dijo, prefiero que nos despidamos en la casa. ¿Tú cómo te sentiste? Se me rompió el corazón en 10,000 pedazos, pero dije, obviamente tengo que respetar eso, porque ya noté que estaba incómodo. Uh-huh. Entonces se despide de lo más amoroso en la casa y ya se va él como todo un niño. Grandecito. Claro, porque en el bus ya van niños más grandes, o sea, porque antes iba en el bus de chiquitos, le daba igual. Pero ahora como ya va en el bus, que van niños de primaria, de secundaria, es como que él se sentía todo avergonzado, y pues así es, ¿no? Es una parte de ir creciendo, pero sí, estamos hasta ahí, entonces hasta ahí puedo hablar del colegio, pero es como cada año yo siento que va a ser así, como un ejercicio de ir soltando, ir haciéndose él su propia personita, sus propias ideas, sus propios valores. Este año también ya ha formado como su propio grupo de amigos que son así ultra defensores entre ellos, ultra leales entre ellos, y me da un montón de gusto también ir viendo que sí, o sea, va haciendo él sus propias decisiones, a veces no tan buenas, a veces buenas, y es nuestra tarea ahí como acompañar, ¿no? Y guiar. Y ahí quiero ya ir terminando un poco esta conversación, pero sí quiero
antes de poder hacer eso, el poder comprender. Tú tienes hijos ya grandes, ¿no? O sea, grandes entre comillas. Yo digo que adulto es quien se puede pagar las cuentas, no quien cumple 18 años, ¿ah? Entonces, pero tú tienes hijos ya grandes, ¿no? Cada uno encaminado en sus universidades, en sus cosas. ¿Qué tan presente o qué tan importante fue el que todo el entorno escolar, familiar, esté ahí con ustedes para incluir, para abrazar? Y también quiero esa reflexión de ti. O sea, tú decías, tu hijo tiene una energía de... ¿Qué tan importante ha sido o qué tanto apoyo has sentido de parte del colegio o de las instituciones o de la familia para abrazarlos, incluirlos? En tu caso, ¿puedes comentarnos un poquito eso? Bueno, en mi caso, con mi primer hijo, como te digo, como era la estrellita de Navidad, entonces siempre estaba con todo el apoyo de todo lo que él quiera hacer. Uh-huh. En el caso de mi segunda hija, pues bueno, siempre fue como qué agradable que es, qué vivas que es, qué alegre que es. Me costó un poco el tema del colegio porque más rebelde, o sea, no cumplía las expectativas que esperaban que tenga como segunda hija, o sea, que siga el mismo alineamiento del primero. Entonces, que se peleó la reunión, que creemos que tienes que llevar a la psicóloga porque no es como tu primer hijo, algo está pasando, ¿qué está pasando en casa? Nosotros sí tuvimos... ¿Te echaban la culpa? ¿Sentías que te echaban la culpa? Yo sentía que era como los límites que tú hablas, ¿no? En mi caso eran los límites. Y yo decía, ¿qué son los límites? O sea, si yo soy estricta, soy súper controladora, va todo por la línea recta, trato de que sea así. ¿De qué límites me están hablando? Entonces, claro, cuando te dicen, ¿sabes qué? Si es que te ama el berrinche, déjale que se quede ahí. Eso es un límite, pero si te lo explican de una forma mucho más lógica, tú lo vas a entender. La vida real. Cuando te hablan con un lenguaje acá, como mamá, lo que tú dices, te quedas así como límites. O sea, le digo, corre hasta ahí, para. O sea, es como eso, ¿no? Yo creo que tuve apoyo, pero también mi situación es diferente porque yo estuve inmersa en toda la educación de ellos. Sin embargo, con mi segunda hija, para mí sí fue fuerte. Nosotros atravesamos periodos emocionales muy fuertes, pérdidas de seres queridos, cosas personales que tú dices hasta dónde te pueden acompañar. Yeah. No creo que ningún colegio no tenga una intención de acompañamiento, porque yo creo que va vinculado con la parte académica. No eres solamente un colegio donde sientas al niño, es materia, sino que hay tantas cosas a las que están expuestos ahora que te tiene que preocupar la parte humana. Yo creo que intentaron darme todo el apoyo cuando más lo necesité, que no es mucho tiempo, cosas muy fuertes que hemos pasado. Sin embargo, yo sentí que no iba por ahí. Okay. Y me tocó darle libertad a mi segunda hija de decidir lo que ella quería por su bienestar. Porque yo lo que justo hablábamos con Juliana hace un momento, yo le decía, aquí lo que importa es que tus hijos sean felices. ¿Me explico? Sí, no vienen con un manual, nadie te dice cómo educarles, siempre vas a tratar de hacerlo mejor. Eres su padre, son sus abuelos, son su familia. Pero realmente no se trata solamente de libros, aprender. Se trata de que tu hijo sea feliz. ¿Y en tu caso cómo ha sido? Bueno, yo me Porque cambiaste de colegio también, mencionaste eso. Sí, cambié de colegio, pero en los dos colegios siempre súper... como un involucramiento que, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio no lo viví, no lo veía así. Y ahora yo veo que sí hay un giro de los mismos colegios en la forma de enseñar, en la forma de formar a los niños. Por ejemplo, esto que dice Wendy, que es como lo más importante es que sean felices. Y yo veo, por ejemplo, con un montón de satisfacción que el colegio donde está mi hijo ahora es como que súper enfocado en eso. O sea, súper enfocado en que los niños sean amables, que los niños sean buenos, que los niños entiendan como que los diferentes retos que tiene la vida y no solo que tengan 20 sobre 20 en todo, sino que más bien sean buenas personas. Y eso a mí me llena un montón de satisfacción, como que está en el lugar que debe estar, me siento contenta con eso. Y también, sí, o sea, cuando hemos tenido algún tema, hemos recurrido a la psicóloga del colegio o incluso ellos. Mi hijo es el más hermoso y heredó toda mi capacidad de hablar con todo el mundo, nos dijo la profe. Eso es bastante. Le ponemos con uno, habla.
Le ponemos con el otro que es súper calladito, ahora ya no paran de hablar todo el día. Le ponemos con el otro, entonces sí, o sea, lo que se hereda no se hurta. Entonces yo entiendo, converso, etcétera, pero siempre están en constante comunicación y yo creo que algo que siempre nos recalcan mucho en el cole es como somos un equipo. Entonces ustedes no pueden educar solos en la casa sin tomar en cuenta lo que hacemos acá y nosotros no podemos educar aquí en el colegio. Bueno, no educar porque el colegio no educa, sino que brinda conocimientos y otras cosas. Entonces no podemos estar acá sin saber lo que ustedes están haciendo. Entonces si se trabaja en conjunto es como lo mejor y yo estoy súper de acuerdo. Mi esposo y yo siempre súper dispuestos para conversar con las profes, reunirnos, dar feedback, aplicar ciertas como estrategias que nos comparten a veces. O sea, es súper chévere. Entonces sí me he sentido. Viendo al frente, quiero que des unos consejos para mamás nuevas. Tú me acabas de hablar de tecnología, de que todo el mundo te bombardea con consejos de qué tienes que hacer. Entonces, ¿qué consejos te servirían o qué consejos darías tú específicamente a mamás nuevas? A ver, el más grande de los consejos es no escuches ningún consejo. Okay. Ese es mi consejo. No escuches ningún consejo que das de lactar, que haces esto, que mejor le das fórmula, que le dejas llorar, que no le dejas llorar. No, haz lo que tú sientas que va contigo. Cada familia es diferente, cada ritmo de familia es diferente, cada pareja es diferente. Entonces yo creo que es algo que vas tú sobre la marcha haciendo, pero la abuelita dice esto, la mamá, la tía, no. Enfócate en lo que tú te sientas mejor y cómo se sienta mejor tu hijo, tu hija. Y creo que ahí vas por buen camino. Ese es mi consejo. Y de tu lado tú hablaste quizás un poco de la intervención en crisis. Entonces, cuando hay crisis, porque en la adolescencia hay crisis, o cuando tenemos pérdidas hay crisis y todas esas cosas, ¿qué consejo darías a madres o padres o familias que están viviendo una situación de crisis? Primero que nada, mantenerse unidos en casa. O sea, yo creo que el apoyo más grande que tú puedas tener, si es que hay pareja, es tu pareja, y si no es tu pareja, tu amigo, tu hermano, tu primo, busca ayuda, déjate ayudar. Aprende a soltar lo que te está matando. En mi caso, la única forma en la que yo logré salir, como te decía, en estos 2 años fue hablando, conversando, diciendo lo que yo sentía, pidiendo ayuda. Y eso es como mi terapia, ¿me explico? Fue mi terapia, fue mi relax, yo ahora estoy mucho mejor, mis hijos están perfectos. Aceptación. Yo creo que la aceptación de lo que a uno le pasa es súper importante, porque si tú niegas o no te abres, nunca vas a lograr soltar. Y la otra cosa es soltar. Cuando tienes hijos grandes, mira, tú me conoces de años, sabes cómo soy. Mis hijos han sido como mis pollitos y seguirán siendo mis pollitos. También son mis pollitos, pues. Sí, yo no les dejaba, yo siento que no les dejaba la libertad. Y ahora me ha tocado. O sea, he soltado, se me ha ido la mitad de mi vida, es como haber perdido un brazo. Yo decía, me están quitando lo más grande de mi vida. Y no es que he perdido a nadie, sino que se fue a vivir afuera. Solamente es eso. Pero ahora que ya no está, y no es mucho tiempo, hace un mes que se fue, te juro, digo, creo que fue la mejor decisión el dejarle vivir. Dejarles ser, dejarles vivir, dejarles ser felices y dejarles buscar sus herramientas de vida. Porque son prestados, no son tuyos. Qué bonitas palabras. Y entonces vamos a jugar ahora un pequeño juego de asociación de palabras. Primero vamos a ir con Juliana, donde yo voy a decir una serie de palabras y quiero que me digas en 2 segundos o menos la primera palabra que se te ocurre. Dios. ¿Ya? Entonces vamos a intentar por ahí, ¿no? Todo obviamente relacionado a la maternidad. Entonces vamos con niño. Mi hijo. Cumpleaños. Me encanta. Escuela. Rápido, vamos. No sé. Amigos. Familia que uno escoge. Aprender. Todos los días. Libros. Muchos. Deportes. Pereza. Música. No reggaetón. Disciplina. Me cuesta. Gracias, Yula. Ahora vamos, Wendy. ¿Lista? Sí. Ya. Entonces vamos a ir con risas. Alegría. Vacaciones. Felicidad. Exámenes. Estrés. Universidad. Experiencia. Parentalidad. Lo mejor. Dolor. Wow. Carrera. Importante. Metas. Todas. Responsabilidad. Lo más importante. Futuro. Incierto. Quiero agradecerles
en este momento. Y parte de la dinámica de este programa es que siempre nos van a ver tomando algo. No sé si muestran un poquito la taza, ¿no? Entonces, acá cada una de ellas me ha traído una tacita y me van a decir por qué me dejan esta taza. ¿Para quién me dejan esta taza? Y también un poco, quizás en el futuro podamos compartir esa taza nuevamente. Bueno, Joy, querido, yo solo tengo palabras de agradecimiento para contigo. Estuviste en etapas fuertes, me diste grandes alegrías y grandes oportunidades a mí, a mis hijos. Y tengo esta taza grande porque es el cariño que te tengo. Y el agradecimiento inmenso. Siempre vas a estar presente y sé que nos veremos en una próxima. Y gracias por haberme tomado en cuenta en este programa. Oh. Ay. Bueno, yo no sé, no sé ni por dónde empezar. Creo que son tantos años de amistad y en todos estos años he aprendido tanto en todas las áreas de mi vida. Siempre gracias por estar. Usted es la familia que... Me trata de usted porque fui su profesor hace 20 años, ¿no? Sí, ya nunca lo superé. Entonces, usted es como... No, es la familia que yo escogí. Siempre están ahí para mí, para mi hijo, para mi esposo y cada detalle, cada cosa siempre cargada de cariño y como dijo Wendy, o sea, el cariño que yo les tengo es inmenso. Siempre pueden contar conmigo para lo que sea y yo sé que igual puedo contar con ustedes, entonces muchísimas gracias, es un honor haber conversado esto que tantas veces hemos conversado en otro sofá. En otro sofá. Pero y no. Con otra cosa que no sea café. Sí, y muchas gracias y siempre cuente conmigo. No, gracias a ustedes, esto fue Desde el Sofá y quiero que por favor nos acompañen y nos sigan en todas las redes que tenemos. La importante de poder tener estas conversaciones, de no tener culpa al respecto, de dejar ir ciertas cosas porque no somos perfectos, pero hacemos lo mejor que podemos. Muchas gracias.